Bien, ya estamos grabando ya la clase y entonces continuemos. Nayeli nos decía ya que habíamos hablado del ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué era el ciclo de vida de un proyecto? ¿Qué entendieron acerca del ciclo de vida de un proyecto? ¿Cuántas etapas? Era la iniciación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el cierre. Muy bien, Carlos. El ciclo de vida de un proyecto es el proceso o las etapas que definen el proceso de desarrollo de este proyecto. ¿Con qué finalidad se crea un proyecto, Anthony? Para dar solución a una problemática que surgió en un entorno. Bueno, se crea en función de esa solución, pero específicamente es para crear un producto o servicio único, ¿sí? Los proyectos tienen una temporalidad y son únicos. Muy bien. Ya nos dijeron cuáles son las etapas del ciclo de vida del proyecto, son 5. Hablemos un poco de la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa, Franklin? ¿Y nos puedes hablar algo de eso? ¿Cómo le va, Inge? Sí. Bueno, la primera etapa es en sí el inicio del proyecto. Perfecto. Es la primera fase del ciclo. Como decir, aquí es donde se sacan todas las ideas que va a sustentar este proyecto. Bueno, las ideas, se las conceptualiza esas ideas, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. En función de qué se conceptualiza esas ideas, Nayeli. La necesidad. Perfecto, ¿de las necesidades de quién? Del entorno donde se desea elaborar el proyecto. Bueno, ya de los usuarios en el que se desarrollan en este entorno donde se desarrolla. Muy bien, excelente, perfecto, perfecto. Entonces, aquí estaban las etapas del ciclo de vida del proyecto y dentro de la etapa de iniciación habíamos hablado sobre esto que es la conceptualización, ¿sí?, de esta idea y se definen en función de los requerimientos o de las necesidades de ese entorno para luego establecer el análisis de riesgos y la propuesta. Y aquí hablábamos también del análisis de riesgos. ¿Qué era? ¿Cómo se hacía este análisis de riesgos? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Anthony. En riesgo se veía cuánto puede afectar, o sea, controlar las amenazas que se pueden dar y cómo afectar a mi proyecto, hacer planes para mitigar el riesgo, planes y acciones de mitigación. Perfecto, qué bien, qué bien. Es la identificación de las amenazas o de los posibles riesgos que se pueden presentar en el proyecto, evaluar la probabilidad y las implicaciones que pueden traer al proyecto y establecer las estrategias o acciones para mitigar o para reducir ese impacto. Perfecto, muy bien. Entonces, estamos claros acerca del análisis de la viabilidad y obviamente la selección, del análisis de riesgos que habíamos hablado y también la definición de la propuesta. La propuesta que es realmente un informe en el que se establece
esta conceptualización, es decir, se la explica, se la describe la idea del proyecto, tanto en describir la realidad donde se desarrolla el proyecto, describir cuál es su objetivo, cuáles son las necesidades que va a satisfacer, en base a qué requerimientos, en fin. Todo eso se describe en la propuesta. Ahora, ¿qué se hacía en la etapa de planificación? ¿Qué se hace en la etapa de planificación? Es todo lo relacionado al proyecto, o sea, lo que se va, las diferentes etapas que se van a cumplir para hacer el proceso. Bueno, las diferentes actividades o etapas que se cumplirían para poder desarrollar el proyecto. Esto siempre está atado a una metodología de desarrollo. Que eso me olvidé de mencionarles, la etapa anterior, la etapa de iniciación, siempre está ligado a una metodología de investigación. La etapa de planificación y ejecución, sobre todo, está ligado a una metodología de desarrollo. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, sobre las metodologías de desarrollo de software, ¿sí o no? Se han recibido esa materia, ¿no es cierto? Han recibido, no sé si en análisis o en ingeniería de software, alguna cosa. Alguna materia les debieron haber dado sobre metodologías de desarrollo. ¿Sí, no es cierto? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Creo que dice que no, Carlos. A ver, abran el micrófono, así sea para decir no, no recibí o no me acuerdo. Por ejemplo, Juan Marcelo. Sí, eso, pero se escucha medio raro y no se le entiende muy bien. No se entiende. Ahí se entiende mejor. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Ahí se entiende mejor? Sí. Dije, ese mejor. Ya, ahí entonces. Ok, entonces, vamos a ver, déjenme ver esta parte de aquí. ¿Dónde está? Ahí me escuchan, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, a ver, cuéntenme. Cuéntenme, a ver, ¿qué recibieron de metodologías de desarrollo? Recuerdo un poco que nos enseñaron cómo hacer un manual para el usuario para que sepa cómo usar el programa. Más o menos. No, no. Bueno, quizá una de las fases finales de una de las metodologías. Puede Sí, era ser. ya acabando la aplicación, tenemos que hacer un manual de usuario para que sepan cómo usarlo. Perfecto, sí, ahí sí. Ahí también no entra la metodología de lo que es cascada. Correcto, esa es la metodología. La metodología en cascada, una de las metodologías tradicionales clásicas, esa es la metodología que se utiliza para desarrollo. Una de las metodologías, ¿no es cierto? ¿Sí estamos claros? Ya, denme un minutito, por favor.
Ya, perfecto. Entonces, dentro de la planificación y ejecución, aplicamos lo que es la metodología de desarrollo. Puede ser, por ejemplo, la metodología en cascada. No creo que les pueda preguntar más, ¿o sí? ¿Qué fases tiene la metodología en cascada? Bueno, eso para que lo consulten y lo tengan claro para el día de mañana. Esas son materias que ustedes ya las recibieron. Para que se acuerden simplemente que existen diferentes tipos de metodologías y cada metodología tiene unas fases que se cumplen para poder desarrollar, en este caso, un software específico. ¿Qué metodologías? Puede ser Cascada, puede ser Scrum, puede ser XP, puede ser RUP, puede ser prototipada, puede ser que es en espiral, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las metodologías de desarrollo que aplicarían en esta etapa de planificación y ejecución. ¿Sí? ¿Qué se hace en la etapa de seguimiento? ¿Qué se hace, chicos? ¿Aló? ¿Qué se hacía en la etapa de seguimiento? En el seguimiento, si mal no me acuerdo, se veía que esté cumpliendo con lo planificado o si es que tocaba replanificar lo que se estaba haciendo para llegar a lo requerido. Perfecto. Se va haciendo un seguimiento de la ejecución de lo que se planificó con la finalidad de hacer los correctivos necesarios para poder cumplir con la planificación o replanificar, si es que vemos el caso que sea necesario. Muy bien. Y por último, la etapa de cierre. ¿Quién quiere decirme qué se hace en la etapa de cierre? Es más o menos cuando ya se cierra, como dicen, los contratos con los del equipo para ya terminar lo que es el proyecto. Perfecto, se hacen los cierres de contratos, la entrega del producto, la capacitación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, ya cerrando nuestro proyecto, finalizando nuestro proyecto. Muy bien chicos, eso es prácticamente lo que vimos el día de ayer y creo que está claro, ¿no es cierto? Vamos entonces a pasar al siguiente tema. Y aquí existen los factores críticos del éxito. ¿A qué se refieren los factores críticos del éxito? Se refiere a los factores que afectan el desarrollo de mi proyecto, ¿sí? En función de la calidad. ¿Estamos claros? En función de la calidad, sí. Por ejemplo, yo defino un alcance, ¿no es cierto? El alcance que era El alcance creo que eran todas las características del producto o servicio. perfecto, las características del producto o servicio, ¿no es cierto? Entonces defino un alcance y digo, estas son las características que va a tener mi software, ¿sí? Aparte, obviamente, de los requerimientos que va a cumplir, también tiene que definirse las características de la calidad, ¿no es cierto? O sea, el alcance va en función también de la calidad. Voy a hacer un control de acceso, por ejemplo. Control de acceso. Eso es un alcance. Voy a hacer el control de acceso. Ahora, que ese control de acceso sea o no de calidad, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Control de acceso usuario clave con una clave ni siquiera encriptada, que solamente
la ponen con una clave básica del 1 al 9, ya, listo, se acabó. ¿Es un control de acceso? Pregunto. ¿Sí o no? Sí, es un Sí. control básico, por así es. Es un control básico de acceso. Pues, ¿es de calidad? No, porque es demasiado básico. Perfecto. O por lo menos, si nosotros definimos que este control de acceso va a tener ciertas características de calidad, entonces ahí sí es otra cosa ya, ¿no es cierto? El control de acceso va a tener un token de seguridad, va a tener encriptación de claves, va a tener una opción de recuperación de claves individualizada, etcétera, etcétera. Estas características adicionales, esto se refiere a la calidad, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo defino los alcances en función de la calidad, ¿sí? Pregunto, ¿qué pasa si yo defino aquí 4 alcances? ¿Qué pasa con el costo si empiezo a definir más alcances? ¿El costo sube o baja? Va a Costo subir sube. porque implementa más cosas. Exactamente, el costo sube. Entonces, si es que el alcance se aumenta, el costo se aumenta. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tiempo si es que defino más alcance? Igual tendría que aumentar. Exactamente, igual aumenta, ¿no es cierto? Entonces, miren, que todo esto, estos 3 factores están interrelacionados. Si el uno cambia, los otros también cambian. Si el uno disminuye, si por decir algo, aquí estos se eliminan, estos alcances, el tiempo también se va a disminuir, ¿no es cierto? Y el costo también se disminuye. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Cuál es lo ideal? Para que lleguemos a un punto de equilibrio, ¿sí? Nosotros debemos definir un proyecto exitoso, el cual cumpla con todo el alcance en el menor tiempo con el costo establecido. Si yo cumplo con esto, mi proyecto es exitoso. Es decir, yo cumplo con los 4 elementos del alcance en el costo que establecí en mi presupuesto y en el tiempo que definí. Si es que cumplo con todo eso, mi proyecto es exitoso. Pero ¿qué pasa si este alcance, yo establecí que tenía un costo de $1,000, pero por obvias razones, el costo ya no es de 1,000, ahora es de 1,200. ¿Se cumplió esta fórmula? Que cumple el alcance en el tiempo establecido con el costo establecido, ¿se cumplió o no se cumplió? No. No se cumplió, ¿no es cierto? Ya está afectando uno de los factores. O que por lo contrario, yo definí estos 4 alcances a un costo de $1,000
en un tiempo de 3 meses, pero a la final me terminé demorando 6 meses. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Es un proyecto exitoso, sí o no? No. No, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí está. Nosotros tenemos que tratar que se cumplan estos 3 factores, que cumpla todo el alcance en el costo establecido con el tiempo establecido, pero en función también de la calidad, ¿sí? Con la calidad que yo establecí. Sí, por eso es que estos 3 factores, incluido en función de la calidad, son los que determinan el éxito o el fracaso de un proyecto. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué es la calidad? ¿Qué era para ustedes la calidad? Les quito el concepto para que ustedes me digan con sus palabras qué es la calidad. Es lo que... espera. Ayer hablamos ya de algo de calidad. ¿Qué entendieron? ¿O qué es para ustedes la calidad? Es lo que cumple las necesidades o sea, en las que está enfocado el producto, a más Bueno, de... son las características que satisfacen esa necesidad del producto que se está desarrollando. Bueno, muy bien, Carlos. ¿Alguien más? Que debía cumplir con los objetivos también era, y que la calidad, cada uno define su nivel de calidad. Ah, muy bien. La calidad entonces es un factor inherente a cada uno, es decir, es subjetivo. Es subjetivo, ¿no es cierto? Dice que alguien está esperando en la sala, no sé quién. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Disculpe la tardanza. Hola, Diego. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos una política de prender las cámaras para interactuar mejor, así es que bienvenido, Diego. Esperamos que prendas tu cámara. Bien, Inge, es que todavía yo me encuentro trabajando, pero ya en una horita salgo y puedo conectar la cámara. claro, te entendemos. Ok. Muchas gracias. Pero, ¿sí vas a estar atento a la clase o solo conectado? Sí, voy a estar atento a la clase. Por eso me puse los audífonos. Entonces, sí te puedo hacer preguntas, ¿no? Ya, muchas gracias. Ya, ok, gracias, Diego. Listo, entonces, está muy bien lo que nos manifiesta Carlos y Anthony. Nos dicen que la calidad es una propiedad subjetiva, inherente a cada una de las personas. Depende de cómo la percibe la calidad cada una. ¿Sí? ¿Y qué son? Las características que satisfacen un producto, bien o servicio. Y ahí está en pantalla el concepto de calidad que nos dice Wikipedia. ¿Qué dice? La calidad es una propiedad inherente de cualquier cosa. ¿Sí? Todas las cosas, productos o servicios, tienen un factor de calidad, es decir, tienen características que permiten que la misma sea valorada con respecto a cualquier otra de su misma especie. ¿Sí? Cada cosa tiene características que permite valorarlas con otra de su misma especie. 2 sillas, una silla de madera y otra silla de cuero. Las 2 son sillas, ¿sí o no?
chicos? Sí. Bueno, ¿qué características tienen las dos sillas? Describan ustedes algunas de las o mencionen algunas de las características que valoran dentro de este producto, de una silla. Por ejemplo, Nayeli. Las características. Sí, las que se te ocurran. ¿Qué características valoras tú en una silla? En un Que sea de buena producto. calidad. Ah, pero es que ahí ya me dejaste casi en las Que sea de mismas. que tenga un material Ah, bueno. muy bien. Ya, el material, perfecto. La primera característica. ¿Qué otra característica? El color. Color, perfecto. ¿Qué otra característica? El modelo. Muy bien. Y así podemos mencionar varias características que las dos, en este caso, las dos sillas tienen y que son valoradas, en este caso, por el usuario y dice, las puedo comparar en base a estas características y definir cuál es de mejor calidad. ¿Sí? Entonces, yo defino esas características de valoración. Y como decíamos ayer, la calidad tiene ciertas características básicas que todos los productos deben cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hablo de dos vehículos, un vehículo Chevrolet Aveo frente a un Lamborghini, los dos son vehículos, ¿no es cierto? Y estos vehículos tienen características que puedo yo valorar. Los dos me sirven para transportarme, permiten realizar una, ¿qué se dice? Bueno, una transportación de un punto A a un punto B de forma básica. Sirven para eso, listo. ¿Qué más? Los dos características básicas tienen un material, tienen un color, tienen un motor, ¿no es cierto? Ya. Entonces digo, el producto A, ¿qué tipo de motor tiene? Ah, este tiene un motor a gasolina. El producto B, este tiene un motor eléctrico. ¿Sí? ¿Qué potencia tiene? La potencia es otra característica, por ejemplo. ¿Qué potencia tiene el producto A? Tiene una potencia de 120 HP, caballos de fuerza. ¿Sí? Y este de acá, este tiene 300 HP. Ah, miren, pero es la misma característica que estoy valorando en los dos. ¿Sí? La confortabilidad es otra característica. ¿Qué confortabilidad tiene el producto A? Ah, tiene una confortabilidad, digamos que del 30%, del 50%. ¿Qué confortabilidad tiene el producto B? Este tiene de un 80%. ¿Sí? Y así podemos evaluar varias características, que son características básicas que me permiten medir o valorar cada uno de estos productos. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Cuando hablo, bueno, aquí este término que lo he querido explicar por si acaso, ¿qué es inherente? Es la capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas, percepción que el cliente tiene, en base a la percepción del cliente. Es inherente para cada uno, ¿no es cierto?
posiblemente tenemos los dos vehículos, el Aveo y el Lamborghini. Y llegan dos clientes. Un cliente es un taxista y el otro cliente es un ejecutivo de alto nivel. ¿Sí? Los dos van a comprar un vehículo. ¿Qué valora más el cliente, el taxista, y qué valora más el ejecutivo de alto nivel? ¿Sí? Entonces, para el taxista, comprar un Lamborghini para ponerlo al servicio del público es demasiado. No es un producto que satisfaga sus necesidades. Es un producto muy costoso, es un producto que posiblemente no me permite atender a los clientes como se debe porque tiene apenas 2 puertas. En cambio, el Aveo tiene 4 puertas, ¿sí? El consumo de combustible es menor en el Aveo que en el Lamborghini. El costo de mantenimiento es menor en el Aveo que en el Lamborghini. Entonces, esas características que valora más el taxista son inherentes para él. Él tiene esa necesidad y valora más esas características. Pero el ejecutivo de alto, que es de alto nivel, él valora más otras cosas. ¿Sí? Reconocimiento, prestigio, qué sé yo, cosas de esas. ¿Sí me hago entender? Eso es la calidad. Es muy subjetiva, pero así se valoran las cosas de similar, o las cosas similares o los productos similares en función de la percepción del cliente, de las características que valora el cliente. Bien, este conjunto de características de un producto o servicio que satisfacen a las necesidades del cliente. Dependerá del tipo de cliente y él dará una valoración a esa calidad. ¿Sí? Entonces, ahí vuelve a ser un poco subjetivo. ¿Hacia quién va dirigido mi producto? Yo voy a desarrollar un sistema de control de inventarios. ¿A quién va dirigido? Este cliente, ¿qué es lo que valora? Este usuario, ¿qué es lo que valora más? Que sea intuitivo. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Que sea intuitivo, ¿qué más? Que sea rápido, que sea eficiente, que no se caiga, que sea confiable. ¿Sí? Eso el usuario, pero el cliente también valora otras cosas. Que sea seguro, que no ocupe muchos recursos tecnológicos. ¿Qué más? Que sea fácil de mantener. Sí me hago entender. Miren que ustedes mismos ya van definiendo que existen valoración tanto del usuario como del cliente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta en este punto? Sí está claro, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar productos o servicios, en este caso productos tecnológicos o servicios tecnológicos, que satisfagan las necesidades o que tengan esas características que satisfagan las necesidades de los usuarios y de los clientes, ¿sí? Que satisfagan esas necesidades en función de la calidad, de qué es lo que ellos esperan de ese producto o servicio, qué es lo que valoran ellos.
Y ahí yo pongo esas características como parte de la calidad del producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volviendo al sistema, dice un control de usuarios. Eso es que tenga un control de usuarios. Ese es un alcance. Características de la calidad del control de usuarios. Por ejemplo, que use seguridad de tokens que impida el hackeo. ¿Quién valora más eso? ¿El usuario o el dueño del sistema? ¿O el cliente? El dueño. El dueño, ¿no es cierto? Porque al usuario le es transparente, sea seguro o no, con que me permita ingresar mi clave y contraseña y que además, otra de las características, que me permita una recuperación de clave individualizada. ¿Quién valora más, el usuario o el cliente? El usuario. El usuario, ¿no es cierto? Entonces, miren, que hay ciertas características. En ese primer alcance, control de acceso, hay varias características que son valoradas tanto por el usuario como por el cliente y que vienen a determinar la calidad del producto. En este caso, del control de acceso. ¿Sí? Está claro, ¿no? ¿Preguntas? Pregúnteme. Bueno, pasemos entonces al siguiente tema, que son lo que se valora, digamos, las reglas, la Biblia, como quieran llamarlo, dentro de los factores críticos del éxito. Hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Los beneficios en el negocio. Hay características en función de los beneficios del negocio. Hay características en función de los objetivos y resultados del proyecto. ¿Sí? Bien. A ver, la explicación de esto es para que sea más claro, digamos. Si es que cumplo con estas reglas, estoy garantizando el éxito del proyecto en función del alcance, el tiempo, el costo y la calidad. ¿Sí? Que cumpla los beneficios del negocio, es decir, que mi producto cumpla con lo que el negocio necesita y que genere beneficios. Que se cumpla con los objetivos y resultados del proyecto, es decir, que mi proyecto cumpla exactamente con los objetivos para el que fue creado. Que cumpla los alcances en función de las limitaciones, ¿sí? Es decir, que se cumpla lo que he pedido que necesito o las características que he solicitado que tenga el producto, ¿sí? Pero en función también del tiempo y del costo, ¿sí? Que se realicen planes detallados y los hitos, es decir, que exista una planificación del proyecto. Si es que existe una planificación, eso garantiza que mi proyecto tenga un éxito. Que exista apoyo de la alta dirección. Si el gerente o el dueño del sistema o del proyecto no apoya a su desarrollo, vea, el proyecto difícilmente va a poder tener éxito. Si es que hay apoyo, eso va a ser mucho más fácil que el proyecto tenga éxito. ¿Sí? Que haya involucración de los usuarios, es decir,
que dentro de mi proyecto los usuarios sean participativos, que ellos me definan cuáles son los requerimientos, cuáles son sus necesidades. Eso va a garantizar que yo tenga éxito. Que pueda seleccionar los recursos y perfiles adecuados para mi equipo, para el equipo de trabajo. Eso garantiza el éxito. Sí, es decir que yo voy a desarrollar un proyecto de inventarios para la empresa no sé qué, y reúno mi equipo de trabajo solamente panas, y es más, solamente programadores, y ni siquiera los buenos, sino solamente con los que me llevo. ¿Creen que eso puede garantizar que mi proyecto tenga éxito? No, ¿no es cierto? Eso no garantiza que tenga éxito. Pero si es que yo elijo a las personas adecuadas dentro de mi proyecto, ¿sí? A los buenos programadores, a un gestor adecuado, a un administrador de proyectos adecuado, en fin, eso sí me garantiza. Que realice un control y retroalimentación, es lo que decíamos ayer. Si yo hago una planificación para ir del punto A al punto B, y a lo que empiezo a ejecutar no realizo ningún control, posiblemente eso va a terminar en otro punto totalmente distinto que sea distinto al planeado, ¿no es cierto? Entonces no garantiza, si es que no hago un control de mi planificación, no garantiza que yo tenga éxito. Que utilice una tecnología estable, una tecnología conocida. Le voy a desarrollar un proyecto con inteligencia artificial, le voy a poner Internet de las cosas y toda la última tecnología que he escuchado que está aplicándose, que está dentro de la tendencia tecnológica, pero que lamentablemente yo no tengo ni idea cómo se utiliza. ¿Sí? Entonces, eso no garantiza que tenga éxito. Cuando estoy utilizando una tecnología desconocida o una tecnología que es nueva, que todavía no es estable, que todavía no es probada. ¿Sí? ¿Está claro? Y otra cosa que garantiza de que mi proyecto tenga éxito es que yo gestione mi proyecto. ¿Qué es gestionar mi proyecto? Es controlar desde la etapa de iniciación hasta la etapa de cierre. Siempre estar controlando que las cosas se vayan realizando. Eso sí garantiza el éxito de mi proyecto. ¿Está claro, chicos? Sí, está claro. Y para nosotros también, en la derecha, y me subo a la vereda. Perdón, chicos, se me presentó acá un caso urgente. Bueno, continuemos. Entonces, estas son las reglas, digamos, que me permiten garantizar que mi proyecto tenga éxito. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? No, Muy bien. Entonces, para gestionar un proyecto, como les decía, tenemos que nosotros planificarlo, ¿sí? Planificar con la finalidad de que garanticemos llegar al éxito, ¿sí? Si no planificamos, va a ser mucho más difícil poder llegar al punto deseado, ¿no es cierto? La planificación nos garantiza en algo llegar a ese punto, ¿sí? Y como decía Maquiavelo, lo que dice ahí, no hay nada más difícil de planificar, ni más peligroso de gestionar, ni menos probable de tener éxito que la creación de una nueva manera de hacer las cosas. Sí, justo en nuestros proyectos, en los proyectos que nosotros desarrollamos, muchas veces el crear un nuevo software no tenemos ninguna referencia. Cuando este software es nuevo, es innovador, cuando nadie lo hizo, no tenemos ninguna referencia de cómo lo hicieron anteriormente. No sé si me hago entender. Por ejemplo, si yo voy a hacer un sistema de control de inventarios, bueno, esos sistemas de control de inventarios ya varios lo han hecho, ¿no es cierto? Ya tenemos una referencia por lo menos de qué funcionalidades tiene, cuáles son las características básicas, por lo menos ya tenemos una idea, ¿no es cierto? Sí, pero si yo voy a hacer un sistema, por decir algo muy innovador, un sistema que permita evaluar las condiciones de un enfermo de diabetes que cuando se conecta a un sistema de diálisis, por decir algo, a un sistema de diálisis. Ese sistema no hay, nadie lo ha creado. Yo lo pensé y empecé a definir un proyecto que ayude a ese tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces, como nunca nadie lo ha hecho, imagínense, no tienen ninguna guía, ningún camino que puedan ustedes orientarse por dónde seguir. ¿Sí me hago entender? ¿Sí, chicos? Sí, Entonces, eso es lo que quiere decir Maquiavelo, que lo más difícil es poder planificar para algo que nunca fue creado. Eso no cubre.
Perdón, chicos, estoy un poquito eh, ocupado acá con ciertas cositas. A ver, tratemos de continuar. Bien, entonces les decía que no hay nada más difícil que gestionar que algo que es totalmente nuevo, que es totalmente innovador. Por lo tanto, ustedes van a tratar de planificar lo más detallado posible, porque caso contrario, no van a garantizar de ir del punto A al punto B. Peor si es que no planifican nada. Se van a ir por cualquier otro lado y no van a llegar al punto B. ¿Sí me hago entender, no? Entonces, eso es lo que implica el gestionar un proyecto. Entonces, dentro de la parte de gestión de proyectos, el proceso inicia con la planificación. Planificar lo que voy a hacer. Ya tengo clara la idea del proyecto, ya tengo claro qué es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? La parte de gestión ahora empieza en la planificación, ¿sí? Pregunto, ¿la etapa de planificación es parte de lo que nosotros vamos a desarrollar en esta materia, sí o no? No, porque si mal no recuerdo, dijo que solo íbamos a llegar a la parte de iniciación. Exactamente. Sin embargo, tenemos que entender que, debemos nosotros gestionar los proyectos una vez que ya los definimos, debemos gestionarlo. Y la gestión del proyecto inicia desde la planificación, cuando yo ya tengo una idea clara de lo que voy a hacer. Y ahí empiezo a gestionar. Desde la planificación, organizar, asignar recursos, monitorear, controlar y liderar. Todo esto yo tengo que realizar para poder gestionar un proyecto de manera adecuada. ¿Sí? Recuerden eso. Para poder gestionar tengo que planificar, tengo que organizar, tengo que asignar los recursos, tengo que monitorizar mi planificación, tengo que controlarla y tengo que liderar a mi equipo de trabajo. ¿Sí? De eso se trata la gestión. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Hemos hablado el día de hoy de lo que es la etapa, perdón, de lo que es los factores críticos del éxito y cómo garantizar estos factores críticos del éxito. Decíamos que para garantizar los factores críticos del éxito, analizamos tanto el alcance, el tiempo como el costo en función de la calidad. ¿Sí? Bien. La calidad la habíamos definido como las características o propiedades inherentes a cualquier cosa que me permita valorar su funcionamiento. Habíamos hablado de qué reglas son necesarias para poder garantizar el alcance. Y la gestión de proyectos. La gestión de proyectos también es algo que me garantiza cumplir con el éxito del proyecto. Hasta ahí. Bien, si está claro, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Qué criterios tienen al respecto? O si no, a ver, yo pregunto si es que no me preguntan. Cuéntenme.
A ver, chicos, ¿qué? ¿Nada? Bien, a ver, entonces, ¿qué entendemos por los factores críticos del éxito? Los factores críticos pueden ser todas las normas que llegar a seguir o tenemos que cumplir para que nuestro proyecto sea eficaz y tenga un Más o menos algo pasa con tu micrófono, creo que no te escuché muy bien. Sin embargo, creo que dices qué es lo que debemos cumplir para garantizar el proyecto, algo así. Sí, sí, eso mismo. Son las normas que tenemos que cumplir para que el proyecto... Perfecto, perfecto. Son cosas que tenemos que cumplir. ¿Y cuáles son los factores críticos del éxito, Franklin? Disculpen que no lo escuché, está un poco raro el internet. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya, te preguntaba que cuáles son los factores críticos que intervienen en el éxito de un proyecto. O sea, los factores críticos sería como si lo que el proyecto puede llegar a fallar, algo así, creo que más o menos lo entendí. No. ¿Qué factores influyen para decir que un proyecto tiene o no éxito? ¿Cuáles son los factores? A ver, veamos, Carlos. Ya dije, ya le digo, a ver, era uno de los que me acuerdo, era el beneficio que se da ¿cómo se llama? Al que pidió el proyecto. Ya, esas serían las reglas o las normas, como decía Juan, para poder garantizar el éxito de un proyecto. Pero, ¿cuáles son los tres factores que influyen en el éxito de un proyecto? El alcance, el tiempo y el costo. Perfecto. Esos son, ¿no es cierto? El alcance, el tiempo y el costo. ¿Sí? ¿Qué era el alcance, Anthony? El alcance era las características del producto, lo que quería llegar a tener, pero tenía que Ya, ser en función de la calidad, o sea, ver que se cumpla en el tiempo establecido y con el costo establecido. perfecto. Bueno, muy bien, ya adelantaste. Los factores críticos que nos dijo Carlos es el alcance, el tiempo y el costo, y tú lo complementaste diciendo que para tener éxito se debe cumplir el alcance en función del tiempo y en función del costo, es decir, que se cumpla el alcance con el presupuesto establecido en el tiempo establecido en función de la calidad. Muy bien. Entonces, eso tiene que haber claridad, ¿no es cierto? Bien. Y, ¿qué es la calidad, Nayeli? ¿Qué entendiste por la calidad? Que era un conjunto de características de un producto. Ya, son un conjunto de características de un producto que son valoradas. Al cliente. Muy bien. Muy bien, muy bien, que satisfacen las necesidades de un cliente o que son valoradas en la satisfacción de un cliente. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces podemos pasar al siguiente tema. ¿Sí? ¿Qué son las etapas previas a la aprobación? Y
Y ya habíamos visto, este es el ciclo de vida del proyecto, ya les dije que esto ustedes tienen que acordarse como que fuese el Padre Nuestro, ¿sí? Las 5 etapas del ciclo de vida, la etapa que vamos a trabajar es la etapa de iniciación, ya hemos visto qué se debe hacer en la etapa de iniciación, en la aprobación, en la definición, en la aprobación es la conceptualización, el análisis de viabilidad y la selección o aprobación del proyecto, y luego la definición ya del proyecto elegido, ¿no? El análisis de riesgo y la propuesta. Bien. Ahora analicemos estas fases. La fase de aprobación. Ahí es donde hacemos el diagnóstico y conceptualización. Recuerdan que el día de ayer, bueno, en las anteriores clases, creo que, y ayer reforzamos, decíamos que nosotros, ¿sí? Aquí estamos nosotros, nos desarrollamos en un entorno, ¿no es cierto? Y que para poder determinar un proyecto, nosotros tenemos que conocer la realidad del entorno, ¿sí? Para poder entender sus necesidades y sus problemáticas, ¿sí? En función de eso, de las necesidades y problemáticas, podemos definir las soluciones. ¿Sí? Y en base a estas diferentes soluciones que existen, poder determinar la solución ideal. Sí, hasta ahí estábamos de acuerdo, ¿no? ¿Quién va? Ya. En base a esta solución, nosotros planteamos un proyecto. Bien. Entonces, la primera parte para poder llegar a esto es hacer el diagnóstico y conceptualización, es decir, entender la realidad del entorno. Para eso sirve el diagnóstico y conceptualización. ¿Qué entendemos por diagnóstico y conceptualización? ¿Qué entienden? ¿Qué es un diagnóstico? Analizar lo que tiene. Bueno, es un análisis de la situación o de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Eso es hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Por ejemplo, se produce un accidente, ¿no es cierto? Al producirse un accidente, primero se hace el diagnóstico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió el accidente? ¿No es cierto? Qué sé yo, hubo una falla mecánica, o el conductor estaba ebrio, o qué sé yo, cualquier cosa. Se analiza la situación para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Eso es hacer un diagnóstico. En base a ese diagnóstico, yo puedo tener una idea clara de qué es lo que pasó, cuál es la problemática, cuáles son las necesidades. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí estamos? Entonces, en esta primera parte nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de la situación, del entorno donde vamos a implementar nuestro proyecto. ¿Sí? Hacemos entonces un análisis, un diagnóstico y establecemos esa realidad. En base a ese entendimiento, definimos
definimos, digamos que un concepto de lo que ocurrió o de la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, analizamos el Instituto Quito y vamos a analizar el sistema de control de alumnos, de control de notas del Instituto Quito. ¿Sí? Vamos a hacer el diagnóstico y en base a ese diagnóstico vamos a poder decir, a emitir un concepto. El Instituto Quito cuenta con un sistema de gestión de notas que no cumple con las funcionalidades necesarias para registrar una matrícula en línea. Por decir algo. ¿Sí? Miren, ¿de dónde saqué ese concepto? ¿De dónde saqué esa frase que está definiendo esa realidad? De haber hecho un diagnóstico. Si no hago un diagnóstico, yo no puedo emitir ningún criterio. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que nosotros hacer un diagnóstico para poder emitir un criterio. ¿Sí? O es lo mismo cuando vamos al médico. Vamos al médico y llegamos con dolores de todo lado. ¿Y qué hace el médico? Un diagnóstico. Exacto, nos hace un diagnóstico y nos dice, a ver, ¿qué le duele? Nos toma la fiebre, nos toma la temperatura, nos toma la presión, nos ausculta, nos escucha los latidos del corazón, los pulmones, nos hace el tacto como para saber dónde es lo que nos está doliendo, focalizar el dolor, etcétera, etcétera. Y con eso, una vez que hace ese diagnóstico, él puede emitir un criterio y puede decir, esto es lo que le está ocurriendo al señor. Cuando ya tiene claro este criterio, ¿qué procede? ¿Qué procede? Chicos. Cuando el doctor sabe lo que nos pasa, nos lo dice, cuál es el resultado del análisis. Ya. Busca las diferentes alternativas para poder dar solución a esa enfermedad, ¿no es cierto? Sí. Y nos da la receta, nos da la solución. Escoge entre esas diferentes alternativas y nos da la que él define como mejor solución, mejor opción, y dice, con este tratamiento usted va a curarse. ¿Sí? ¿Sí o no? Es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer el diagnóstico y como está en la lámina, posteriormente hacemos un análisis de viabilidad. ¿Para qué? Para saber en base a esta conceptualización, a este entendimiento, saber primero cuáles son las posibles soluciones a esta situación. Y de estas soluciones hacemos el análisis de viabilidad. ¿Para qué? Para seleccionar la solución factible o la solución ideal. El análisis de viabilidad entonces lo que hace es analizar esas diferentes soluciones para poder definir cuál de ellas es la mejor solución. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Sí, chicos? ¿Está entendido? ¿Está fácil? Sí. Ya, en base a ese análisis de factibilidad, ya tenemos la solución ideal. Ya lo que nos queda es seleccionar el proyecto
para su aprobación y decir, miren, de todas estas, esta es la mejor solución, esta es la idea de proyecto más adecuada y lo seleccionamos como para poder continuar a definir el proyecto. ¿Sí, no? El diagnóstico, entonces. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cada vez está más claro, ¿no es cierto? Recuerden que en la primera clase hablábamos de la idea, de entender una realidad, de plantear soluciones, de plantear la solución ideal y de llegar a la idea del proyecto. Clarísimo hasta ahí. De ahí hemos ido analizando cómo es el ciclo de vida de un proyecto y hemos visto que son diferentes etapas y que nos vamos a centrar específicamente en la etapa de iniciación para poder definir con claridad ese proyecto. Ahorita ya lo que estamos viendo es cómo empezamos a hacer esa definición del proyecto. Y la primera parte dice que tenemos que hacer, en la fase de aprobación, tenemos que hacer un diagnóstico, un análisis de viabilidad y la selección del proyecto, ¿no es cierto? Ya. Pregunten. O sea, Inge, antes de realizar un proyecto, el análisis de viabilidad que usted nos comenta es algo importante antes de empezar a desarrollarlo. Claro. Por eso es que muchas veces nosotros ya empezamos a desarrollarlo sin haber hecho el análisis de viabilidad, ni siquiera haber hecho el diagnóstico. Y ya estamos sentaditos frente a la computadora escribiendo código, ¿no es cierto? Dice, llegan a donde el tecnólogo Carlos y le dice, mire tecnólogo, necesito que me ayude a hacer un sistema de control de inventarios. Perfecto, le dice, ya no hay problema. Y esa misma tarde, Carlos se sienta frente a su computador y empieza a digitar ya el código, a hacer un control de acceso, ya empieza a poner pantallas y todo, como buen programador empieza a hacer todo de una, ¿sí o no? Sí, pero Carlos, ¿en qué está fallando? Ni siquiera está haciendo un diagnóstico, ni siquiera está entendiendo la realidad de la persona que le pidió este sistema. ¿Cómo él maneja el control de inventarios? ¿Cómo está constituida su empresa? ¿Cuántos usuarios o cuántos empleados tienen? ¿Qué sistemas actualmente manejan? ¿Qué sé yo? Entender primero esa realidad para luego poder definir una solución. ¿Sí? Ese es el peor error que cometemos como programadores. Nos piden algo ya de una. Ya estamos sentaditos programando. ¿Qué debemos hacer primero? El diagnóstico para poder empezar. Exactamente, tenemos que empezar a hacer el diagnóstico. Sí, entonces miren qué importante es. Es como lo que les decía el otro día, ¿no? Yo empiezo a plantear una solución frente a una problemática que yo no entiendo, que ni siquiera conozco, pero ya le estoy dando una solución. Sí, entonces no caigan en ese error. Cuando les pidan un sistema, perfecto, pero empiecen por el diagnóstico, para entender la realidad y definir cuál sería la mejor opción de solución a esa problemática. ¿Sí, no? Bien. Viene luego ya, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Sé que tengo que hacer un diagnóstico, pero ¿cómo lo hago? ¿Saben cómo hacerlo? Podría ser revisando cada parte o sea, con la que se inicia el proyecto. Bueno, revisando cada proceso, perfecto. ¿Qué Sería más? también como que reuniéndose con las personas que lo van a usar y viendo qué nomás se puede implementar de acuerdo a lo que ellos utilicen.
Ya, muy bien. Sí. Miren, han dicho algunas técnicas que pueden ustedes aplicar, pero son técnicas que todavía ustedes no entienden cómo aplicarlas o que las aplicarían en forma desordenada. Y es por eso que aquí, en esta etapa, es donde vamos a aplicar la metodología de investigación. ¿Sí? Entonces tenemos que saber cómo aplicar una metodología de investigación, cómo hacer una investigación, ¿para qué? Para entender esa realidad, para poder entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Peor aún, cuando, por ejemplo, ustedes quieren plantear un sistema para, qué sé yo, para los usuarios de restaurantes de comida italiana en la ciudad de Quito. ¿Sí? ¿Qué tienen que analizar? La realidad de los usuarios que consumen comida italiana en los restaurantes obviamente, de comida italiana de la ciudad de Quito. Tienen que entender eso, ¿no es cierto? Para poder plantear una solución. ¿Sí me hago entender? Si yo voy a plantear una nueva aplicación para ¿quién más? Para los estudiantes de la Universidad Central, ¿qué tienen que analizar? Tienen que analizar la realidad de los estudiantes de la Universidad Central, saber qué es lo que está ocurriendo con ellos, cuántos son, qué es lo que utilizan, qué es lo que requieren. Sí, en base a eso poder plantear realmente una solución adecuada. ¿Sí? ¿Qué tal? Solamente por percepción decir, voy a hacer una aplicación que permita gestionar las notas de los estudiantes de la Universidad Central. Y ya, se me ocurrió y dije, es una maravillosa idea y ya me senté a programar. ¿Sí? Sin haber entendido cuál es la realidad de los estudiantes de la Universidad Central. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La idea, trabajarla, pero trabajarla desde el diagnóstico. Y aplicar una metodología de investigación. ¿Sí? Bien. Una vez que yo hago el diagnóstico, yo aplico técnicas de creatividad e imaginación. ¿Para qué? Para dar una solución. ¿Sí? Estas técnicas de creatividad e imaginación empiezan a generar soluciones. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto de la creatividad y la imaginación? Todos somos creativos por naturaleza. Siempre estamos creando creando cosas en nuestra mente. Cuando creamos algo, cuando entendemos una realidad, creamos una solución a eso, pero eso primero se crea en nuestra imaginación, en nuestra mente. ¿Sí? ¿Cómo hago para que esa solución que está acá, pasarla a un papel, a explicarla? Eso es también parte de la conceptualización. ¿Sí? Y bueno, existen diferentes técnicas para poder realizar los diagnósticos. Entre esas técnicas tenemos, por ejemplo, identificación de problemas. ¿Sí? ¿Cómo podemos identificar problemas? A través de diagramas causa-efecto, a través de técnicas estadísticas, a través de encuestas. ¿Sí? A través de eso yo entiendo o realizo el diagnóstico para entender los problemas que existen. Miren, aquí ya nos están dando técnicas. Así lo puedes hacer con esto.
puedes hacer un diagnóstico. ¿Sí? También puedes hacer un diagnóstico con lluvia de ideas. ¿Sí? Aunque bueno, aquí la generación de ideas es para generar las soluciones. Acá es para entender la problemática, para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Las soluciones. Y posteriormente también tenemos técnicas para que es analizar la priorización, ¿sí? A través de matrices de impacto y a través de análisis de Pareto. Haciendo estos análisis podemos nosotros determinar cuáles son las problemáticas del entorno, los problemas del entorno. Sí, con eso podemos nosotros sacar las problemáticas y las soluciones que podrían tener esas problemáticas. Miren, ahí estoy haciendo un diagnóstico. Cuando primero entiendo los problemas y luego planteo soluciones a esos problemas. ¿Sí? Bueno, como los veo medios cansados, ya con sueño, parece que no han tomado café. Entonces, vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Para mañana hablar del análisis de viabilidad, hemos hablado básicamente del diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico. Estamos diciendo que para hacer un diagnóstico utilizamos metodología de investigación. Dentro de la metodología de investigación existen varias técnicas. Entre esas técnicas hemos citado, por ejemplo, algunas para identificar la problemática, el diagnóstico, como pueden ser estas o estas. Y también técnicas para generar ideas de solución, como es lluvia de ideas o reuniones de grupos focales. Mañana vamos a reforzar un poco de esto. Hablaremos sobre estas técnicas y cómo empezaríamos a aplicar esto en una metodología de investigación. Yo creo que la siguiente semana podríamos estar hablando de una metodología de investigación. ¿Cómo aplicar esta metodología de investigación? Sí, todavía nos queda muchos temas por revisar. Tenemos que, ¿cómo es? que ir entendiendo estas primeras partes para que ustedes sepan qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Primero vamos de lo macro. Hemos ido de lo macro, de la parte general, digamos, y cada vez vamos aterrizando ya a lo más específico, ¿sí? Entonces, de la parte general, ustedes ya saben que un proyecto nace. ¿Quién me explica cómo nace? ¿Cuál es el proceso que permite el nacimiento o la creación de una idea de proyecto? ¿Se acuerdan? De la necesidad de un entorno era. Ya. De la realidad y necesidad de los interesados. Bueno, de la necesidad de los interesados. ¿Ya? Primero de entender es la realidad, determinar las necesidades, ¿sí? Establecer las posibles soluciones, seleccionar la solución factible y ahí recién nace una idea de proyecto, ¿no es cierto? Esa es la parte macro. Facilito entender. Desde la necesidad de un entorno, comprender sus necesidades, sus problemáticas, establecer las posibles soluciones, escoger la mejor solución y ahí nace la idea de un proyecto. Facilito. Pero después hemos ido desmenuzando, ya ahora sí entendamos cómo se hace el diagnóstico. A eso estamos llegando. Veamos, ¿cómo entiendes tú la realidad?
Ah, sí. Yo ahora puedo entender una realidad a través de un diagnóstico. ¿Y cómo haces un diagnóstico? Puedo ocupar diferentes técnicas. ¿Qué técnicas puedes ocupar? Puedo hacer un análisis estadístico. Puedo hacer un análisis de Pareto. Puedo hacer un diagrama causa-efecto. Ah, chévere. Entonces, con estas técnicas puedes tú entender qué es lo que está ocurriendo en el entorno. Claro que sí, puedo entender las problemáticas. ¿Sí? ¿Y cómo planteas la solución? Yo puedo generar ideas de solución a través de lluvia de ideas, a través de grupos focales, ¿sí? Y así yo establezco cómo, qué soluciones se pueden plantear a esas problemáticas que ya las entendí mediante el diagnóstico. Ah, vean, ya es más claro, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes recién van entendiendo. Ahora, les preguntarán, y si siguen ahondando, qué chévere. ¿Y cómo aplicas tú un análisis estadístico? Y bueno, esa clase todavía no asisto, así es que espérame nomás, ya cuando entienda ya te explico, ¿no es cierto? O sí saben cómo hacer un análisis estadístico. Recogiendo la muestra de una población. Bueno, por lo menos tenemos la idea, ¿no es cierto? Recogiendo una muestra, ¿cómo se determina la muestra? De la variable a investigar dentro de nuestro universo de estudio. No. Bueno, por ahí tenemos ciertas ideas, ciertos conceptos que de pronto los hemos escuchado y todavía no los vinculamos a un verdadero estudio de investigación. Entonces, tenemos que entenderlos, ¿no? Y no importa, están aquí justamente para aprender eso. Así es que van a ir descubriendo esto en el transcurso de la materia. ¿Sí? Entonces, vamos a ir de a poco, ¿sí? Vamos a entender esta metodología de investigación, entender qué es una población, cómo establecer la muestra, cómo calcular la muestra, cómo hacer la selección de esa muestra, cómo hacer este análisis estadístico, este análisis diagnóstico de esta realidad, qué técnicas puedo aplicar, cómo plantear una hipótesis y a través de la hipótesis, lo que dice Marlon, las variables de investigación. ¿Sí? ¿Qué son las variables de investigación? Entender todo eso como para poder ya aplicar un diagnóstico mucho más adecuado. ¿Sí? Y a pesar de todos los temas que vamos a revisar aquí en esta materia, no es, digamos, una revisión a profundidad de lo que es una metodología de investigación. Sin embargo, van a tener una muy buena idea de cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, ya, ahí vamos a continuar. Ustedes tienen que ir siempre pensando, a ver, ya entendí esto. Una vez que entendí esto, ¿qué más me falta? Tengo que hacer un diagnóstico, pero ¿cómo se hace un diagnóstico? ¿Cómo se hace un análisis estadístico? Y cada vez se va abriendo más el conocimiento, mucho más. ¿Sí? Y por eso creo que alguien decía, cuando más estudio, solo sé que nada sé. ¿No es cierto? Entonces termino sintiéndome el más básico de los básicos porque a la final recién estoy queriendo entender, pero de eso se trata, o sea, ustedes entienden lo macro para luego ir a lo más básico, a lo más específico. ¿Sí? Eso se aplica en todas las materias. Ustedes tienen que ir entendiendo todo cómo funciona. Por ejemplo,
en un desarrollo de software, yo les preguntaba, ¿qué metodologías aplican? Y ustedes a duras penas se acordaban de una de las metodologías. Entonces, miren, que primero tenía que entender la metodología, o sea, saber cómo desarrollo un proyecto. Ah, a través de una metodología, perfecto. ¿Qué fases tiene la metodología? De análisis, de diagnóstico, de diseño, de codificación, de pruebas, de implementación, ¿sí? Y todo eso. Y ahora, ¿y qué hago en la etapa de análisis? ¿Cómo hago en la etapa de análisis? ¿Qué hago en la etapa de codificación? Miren que la etapa de codificación es la tercera etapa recién para poder desarrollar un software, ¿sí? Cuando ya, inclusive cuando están en el desarrollo y dice que es la etapa de codificación y dicen, ¿cómo voy a codificar un sistema? Ahí le dicen, es que tienes que utilizar técnicas de programación en diferentes lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Qué lenguajes de programación conoce? Yo conozco PHP, conozco Java, conozco Python. Perfecto. ¿Y cómo aplicas Python? ¿Sí? ¿Cómo diseñas? ¿Cómo haces una base de datos? ¿Cómo integras la base de datos con el lenguaje de programación? En fin, miren que todo tiene su razón de ser, todo está integrado. Sí, pero tienen ustedes que entender lo macro para poder entender lo micro. Si no, terminamos entendiendo solamente una partecita chiquita de un universo grandote de todo lo que tenemos que hacer. Bueno, eso nomás, chicos. Me falta tomar lista. Un momentito, por favor. Coméntenme, ¿qué tal? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Bien o no? ¿Están dormidos? Sí, se entiende, hija. Chévere, chévere. Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla para poder registrar la asistencia. ¿Qué tal, Diego, por ahí? ¿Sí nos alcanzaste a entender? Sí, le puse atención. Bueno. ¿Escuchó? Sí, ¿Aló? Diego. Sí, Diego, te escuchamos. Bien, todos presentes hasta que se demuestre lo contrario. Marlon Dávila. Sí, creo que estaba por aquí Marlon. ¿Sí o no? Marlon. Marlon Dávila. ¿No? Yo vi por ahí algún Marlon. Pero estuvo un ratito y se fue, ¿no? Ya, pues. Dice que sí estaba, pero ahorita se le ha ido la luz. Pero igual estuvo apenas, creo que unos minutitos nomás. Pongámosle como, ¿qué es este? Excusado, pongámosle. Nayeli, calladita, pero sí estuvo, ¿no? Presente. Bueno. Diego, sí estuvo. Presente, dije. Carlos Guagrilla, sí estuvo. Franklin, Presente. también estuvo. Christopher, ya no nos visitó hoy día. Anthony, ok. Y Juan Marcelo está muy bien. Ok, entonces está registrada la asistencia. Espero que vayan revisando los temas que vamos tratando en cada día, porque
Caso contrario, no vamos a entender con claridad todo lo que se nos viene. Como les decía, cada cosa tiene, digamos que, relación con las otras. Si yo entendí lo macro, si entendí de cómo se genera un proyecto, luego voy a entender de qué me estaba hablando cuando yo les digo, tenemos que entender la realidad. Y para entender la realidad, les digo, tenemos que aplicar diagnóstico. Ahí yo voy entendiendo, ¿no? ¿Para qué hago el diagnóstico? Es que, ojo, es que tienes que entender la realidad, pues para... Pero alguien que venga el día de mañana y recién se incorpore al curso y yo le hable de diagnóstico, va a decir, diagnóstico ya, ¿qué será? ¿Para qué utilizas el diagnóstico? No sé, dijo que tengo que hacer un diagnóstico. ¿De qué? No tengo ni idea de qué tengo que hacer el diagnóstico, pero tengo que hacer. Y ahí es cuando empiezan a hacer mal las cosas. No saben, presentan los trabajos de un diagnóstico totalmente errado, disparado totalmente del enfoque que nosotros necesitamos y nada guarda relación. Por eso es que les digo, vayan entendiendo. Desde la primera clase, qué es lo que dijimos, de qué se trata. La segunda clase ya explicamos cómo se desarrollan los proyectos a través del ciclo de vida del proyecto. Estamos trabajando en la primera etapa de iniciación, pero para esta etapa de iniciación tenemos que entender esa realidad y entender a través de un diagnóstico, ¿sí? Establecer soluciones, etcétera. Eso quiero que comprendan bien. Si ustedes realizan, inclusive ustedes pueden hacer un mapa conceptual, tal caso con esos garabatos medios feos que les hago, pero ustedes ya pueden ir entendiendo, ¿no es cierto? Desde el entorno, la realidad, las soluciones, y aquí estoy, en este punto estoy, entendiendo esto. ¿Sí? Yo el primer día les hice el mapa de qué tanto vamos a ver en la materia. Si es que tienen claro ese mapa, van a decir, este día vimos esto, en este punto estoy. Bueno, chicos, espero que vayan entendiendo mejor, que haya un compromiso de parte de ustedes también en revisar, en aplicar y entender todas las cosas. Nada más, chicos, un abrazo fuerte. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Chao, chao. Gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana.